Primero voy a presentar la materia, que es Edisociología, alumna Fernández Patricia, profesor Juan Carlos Bobadilla, y el tema del cual les voy a hablar es hecho social. Para comenzar es importante mencionar a Émile Durkheim. ¿Quién fue Émile Durkheim? Fue un sociólogo y antropólogo nacido en Francia en 1858. Su trabajo metodológico y teórico brindó uno de los grandes aportes para la construcción de la sociología como ciencia. En 1895 publicó su obra Las reglas del método sociológico, el cual derivó de su tesis principal, La división del trabajo social, en donde explicó las tres perspectivas necesarias para la construcción sociológica, que son la teoría, la metodología y la investigación empírica. Dentro de esta obra, Durkheim define el objeto que habrá de tener la sociología para diferenciarse de las demás, así como las reglas que logra develarlo para que pueda ser distinta y autónoma, tal como él la define. Al orden de hechos que ninguna de las otras ciencias estudiaba, él la denominó hechos sociales. El hecho social es definido por Émile Durkheim como formas de obrar, pensar y sentir exteriores al individuo, y están dotados de un poder de coacción. Durkheim propone, para que la sociología se separe de la filosofía y tenga una identidad clara e independiente, su contenido debería ser el estudio de los hechos sociales. Los hechos sociales son las estructuras sociales, las normas y valores culturales externos a los actores, pero que las moldean. Hechos sociales como cosas. Durkheim decía que esto deben estudiarse a través de métodos empíricos. Deben adquirirse datos del exterior y fuera de nuestras mentes, a través de la observación y de la experimentación. Para Durkheim se debe considerar a los hechos sociales como cosas, como anteriormente les decía. ¿Qué significa esto? Que se deben estudiar empíricamente. ¿Y qué implica? Implica reconocer que las cosas, o sea, los hechos sociales, no pueden concebirse mediante una actividad puramente mental, sino que se requieren datos del exterior de la mente. Dicho planteamiento constituyó el punto de alejamiento de la sociología-filosofía. Sociología-psicología es también planteada a partir de la distinción hecho sociológico, hecho psicológico. Los hechos sociales son externos y coercitivos, mientras que los hechos psicológicos son internos. Los hechos sociales se caracterizan por ser exteriores, coercitivos, colectivos o generales. Los exteriores son preexistentes al individuo y se transmiten de generación en generación. Los coercitivos proveen alguna sanción frente al incumplimiento de los mismos, y los colectivos o generales son parte de la cultura de la sociedad. Entonces, los hechos sociales son producidos por la sociedad, por ello son exteriores al individuo y que ejercen una presión sobre los individuos cuando tratan de resistirse a ellos o de transgredirlos. Esta presión puede ser de carácter formal o institucional, como las leyes escritas
o como las modas o la educación, cuyas normas son de un tipo más informal e implícito, manifestarse la coerción en forma de censura social. Durkheim establece 3 categorías de hechos sociales. Una de ellas es las creencias y las prácticas constituidas, con una organización definida, como la religión, la ley escrita, las normas de educación, etc. Otra es las corrientes sociales que no presentan esas formas cristalizadas, como la euforia o la indignación pasajera en una muchedumbre en una asamblea, y los movimientos de opinión más duraderos que los anteriores sobre materias políticas, literarias, artísticas, etc. Durkheim define 2 categorías de hechos sociales. Tenemos los hechos sociales materiales, que son entidades reales, elementos del mundo exterior, y los hechos sociales inmateriales, aquellos que no llegan a la exteriorización, son fenómenos mentales pero externos y a la vez coercitivos, no psicológicos. Los hechos sociales materiales son más visibles. A veces el hecho social se materializa y llega a convertirse en un elemento del mundo exterior. La arquitectura sería un ejemplo de hecho social material. Pero a lo que el gran sociólogo da mayor importancia, hasta convertirlo en el núcleo de su obra, es el análisis de los hechos sociales inmateriales. Los hechos sociales inmateriales se corresponden con lo que hoy consideramos normas y valores de la sociedad, o de forma extensa la cultura. Durkheim se esfuerza por organizar los hechos sociales en distintos niveles de la realidad social. Los hechos sociales tienen prioridad en la teoría sociológica de Durkheim, precisamente porque influyen en los inmateriales, fundamentalmente en dicha teoría. Los principales niveles de la realidad social. Los hechos sociales y materiales. Tenemos la sociedad, componentes estructurales de la sociedad como instituciones, componentes morfológicos de la sociedad como la distribución de la población o canales de comunicación. Los hechos sociales inmateriales. Tenemos la moralidad, conciencia colectiva, representaciones colectivas, corrientes sociales. A continuación le voy a explicar algunas de ellas. Tenemos la conciencia colectiva. Para Durkheim, el concepto de conciencia colectiva es el conjunto de creencias y sentimientos comunes al término medio de los miembros de una sociedad que forman un sistema determinado. Por ejemplo, tenemos la religión. Las representaciones colectivas resultan estratos específicos o sustrato de la conciencia colectiva, que hace referencia a normas y valores adoptados por colectividades específicas, como la familia, la ocupación, instituciones educativas como la escuela, instituciones religiosas como las iglesias. Y las corrientes sociales son hechos sociales inmateriales que carecen de forma definida, como los hechos materiales, pero igualmente influyen en los individuos, como por ejemplo los grandes movimientos de masa
guiado por el entusiasmo, la indignación o la piedad. Acá se puede observar las diferentes imágenes. Ejemplos de hechos sociales. Tenemos la religión. Es un hecho social inmaterial por excelencia. Tiene lo que Durkheim denominó una naturaleza dinamogénica. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene la capacidad no solo de dominar a los individuos, sino de elevarse por encima de sus aptitudes y capacidades. Otro ejemplo que Durkheim hacía énfasis es el teatro, en donde al terminar una función, cada espectador comienza a aplaudir. De esta manera, se conoce el momento en que debe hacerse y las consecuencias que trae no hacerlo, sin tener que preguntar en qué momento y los motivos de hacerlo. Esto se debe a que es un fenómeno que se da de forma sincronizada al tener un conocimiento previo de que culturalmente eso se debe hacer. Otro ejemplo también es de hecho social, es cómo se educa a los niños. La educación es un esfuerzo continuo que impone a los niños maneras de ser, de sentir y de actuar, que estos no se va a dar de manera espontánea, con el objetivo de constituir al ser social, donde influye la sociedad y lo moldea a su imagen. También otro ejemplo es Navidad, que se celebrada el 24 de diciembre en distintas partes del mundo. Es una festividad que mezcla la parte cultural y religiosa. Esto consiste en una festividad familiar en donde se busca reunir a la familia en un ambiente agradable. Como conclusión, no podemos salir de la coerción, ya que desde la familia, la educación y otros agentes de socialización se nos imponen normas jurídicas y morales con el fin de cumplir un rol dentro de una sociedad que debe regirse por el orden y por el progreso.